Buenas noches, ingeniero. Ya estuve revisando pregunta por pregunta y todavía no he completado de revisar todo, pero ya en lo que he ido avanzando he encontrado algunas deficiencias para poder corregir. Y a algunos les he mandado unos mensajitos para que envíen no la foto, sino que envíen el archivo Excel para que pueda comprender lo que han hecho. O muy borroso o muy amplia la foto. Por esa razón, a algunos les estoy pidiendo ese complemento. Ya hay 16 alumnos, así que vamos a seguir avanzando hasta que llegue el momento que les entregue las notas. Ya miren ahí en la pantalla ajustes de curvas con bibliotecas y paquetes de software. Cuando usted tiene a mano el poderoso Excel, ya tiene una herramienta ahí. Como les había mandado, como les había indicado, hay dos comandos. El comando Trend Line y el comando y el Data Analysis Tool Pack, paquete de herramientas para el análisis de datos. A ver, veamos primero el Trend Line, es la tendencia. Trend es la tendencia, línea de tendencia. Entonces ahí este comando permite agregar varios modelos de tendencia a una gráfica. Tales modelos comprenden ajustes lineales, polinomiales, logarítmicos y exponenciales de potencia y promedios móviles. El siguiente ejemplo ilustra cómo utilizar el comando Trend Line. Entonces, mire, usted habrá notado que los ajustes tienen, ya se utilizaron en el capítulo 17 para algunos ejemplos que habíamos visto en la regresión. Polineal, polinomial, exponencial y potencia. Fíjense, este es un modelo logarítmico. A sub 0 a 1 logaritmo de x. Pero también es lineal. Si logaritmo de x yo le cambio de variable, esto es como algo lineal. Ya miren aquí, si usted tiene estos valores 0, 5, 1 y abajo tiene los valores en y, para usar este comando se debe crear una gráfica. La gráfica relaciona los datos de x con los datos de y. Después se selecciona la gráfica haciendo doble clic en ella y se posiciona el cursor sobre uno de los valores y solo se hace un clic. Luego los comandos insert, threadline, se lo llama con la ayuda del mouse o mediante la siguiente secuencia. Usted tiene ahí toda la información que pueda utilizar en la línea de tendencia. Entonces ahí se va a abrir un diálogo y va a haber opciones. En ese rótulo va a tener, lo más importante de este contexto es desplegar tanto la ecuación como el valor del coeficiente de determinación. Ahí le va a decir usted qué grado de correlación hay entre el modelo y los datos que usted tiene. Entonces ahí usted puede ir eligiendo el tipo y seleccionar el mejor valor de R al cuadrado. ¿Ok? Entonces usted puede también especificar la línea de tendencia. Puede también elegir logarítmico. El ajuste será logarítmico y dirá cuánto es el coeficiente de determinación. También usted puede ir a la opción polinomial y ahí va a elegir el grado del polinomio. Entonces ahí tiene usted un menú
tremendo como para realizar los análisis. El paquete de herramienta Data Analysis Toolpack también ofrece una alternativa en este caso. A ver, veamos acá. Este es el paquete de herramientas. Aquí ya, este es más general. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esta fórmula dice que Z0, Z1, Z2 puede ser, hasta puede ser seno o coseno. Puede ser exponencial. Entonces, siguiendo con esa tendencia, vamos a utilizar el Toolpack, Data Analysis Toolpack. Aquí tiene usted 3 líneas, tiene una columna con 3, una tabla con 3 columnas, pero están escritas en forma de fila. S, R y U. Entonces aquí, mire, se tiene razones teóricas. Recuerde que para crear los datos se pueden ajustar a alfa, S. Usted necesita saber alfa, rho y alfa, rho, ¿qué será? Alfa, sigma y rho son coeficientes que se van a obtener de manera empírica. Ya veamos esto. En el modelo de potencia se aplica primero el logaritmo para convertirlo en lineal. El U, aplicamos logaritmo de alfa más logaritmo de S por rho más logaritmo más rho por logaritmo de R. Ya lo hemos convertido en, ya es una expresión lineal, pero usando los logaritmos. ¿Qué hacemos ahora? Mire, usamos la tabla y se desarrolla una hoja de cálculo en Excel con los datos originales. Usted necesita poner logaritmo aquí, logaritmo de A2. Usted crea estas tablas. Ya una vez que esté ingresado, ahí usted ya puede usar el paquete. Debido a su estatus como agregado a la versión de Excel disponible en el momento de la edición en inglés, en este libro una vez hay que cargar Excel al paquete de herramientas. Para hacerlo, uso simplemente el ratón hay que ver Tools, adicionar, Tool Add-ins, análisis. Esta herramienta usted la puede acceder en el Excel. Si no está instalada, la puede acceder. La va a insertar y le va a dar OK y ya está lista. Va a estar en herramienta. Después de seleccionar esta herramienta, Tools, ahí ya usted ya tiene una variedad de alternativas. Tiene la regresión. Entonces usted mire y aquí puede tener resumen de los resultados. Tiene los valores que está pidiendo. Toda la información está acá. Para estas fórmulas que estaban ingresadas en la tabla. Fíjese cómo ya vamos a tomar antilogaritmo para ver cuánto es U y se va a obtener un resultado del 95% de confianza. Aquí tienen una herramienta que hay que explorar. Nosotros hemos estudiado la regresión, la interpolación, y aquí en el Excel usted tendría que pedirla o insertarla en su menú. Entonces, no, mire, regresión no lineal también puede meter y haciendo todo lo que le indica en este menú. Y ahora vamos a ver el MATLAB. El MATLAB no es como el Excel que tiene una planilla. El MATLAB tiene comandos. Entonces vamos a ver el uso del MATLAB para ajustes de curva. Aquí vamos a explorar cómo se utiliza el MATLAB
Por ejemplo, para ello se use la función seno para regresar valores regularmente espaciados de f de x. O sea, usted está creando una tabla, valores de f de x, entre 0 y 10. Y va a dar un paso de 1 para que sea de 1 en 1. Entonces los valores, está creando, va a empezar en x igual de 0 a 10 y va a decir que los valores que va a graficar van a ser y seno de x. Mire el comando este. Parece sencillo nomás. Y se genera un nuevo vector más finamente espaciado con valores de la variable independiente. Ahora, xy ya va a ir entre 0 a 0,25 y va a llegar a 10. Va a ser más fino. Ahora ya están aquí cada 0,25. Luego, interpolación. Interp 1 es una función de MATLAB y usted tiene que pedir esa información y interpolación 1 ya, de XY, pero va a pedir un X1. Ese XY lo tiene que dar. Y le dice que lo grafique, lo plotea. Y ahí está ploteado el seno de X, cada punto está en 0,25. Mire cómo grafica MATLAB. No es como Excel, está graficando los puntos que usted le... Claro que podíamos haberle dicho 0,125 y aquí va a ser más regular. Ya, entonces ya está ploteado, tenemos los datos. Ahora vamos a hacer un polyfit, ajuste de polinomio, polyfit. Otra función, polinomio, polyfit. En P coloque el valor de la función de ajuste del polinomio para XY y en el valor de 5. ¿Sí? Entonces aquí le va a dar el ajuste. 0008 y el vector P contiene los coeficientes polinomiales. P ya está conteniendo los coeficientes. Es de quinto grado, imagínense. Entonces ya tiene a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Ya tiene los coeficientes polinomiales. Bueno, estos a su vez se utilizan para generar nuevos conjuntos de valores, ¿ya? Los cuales de nuevo pueden graficarse junto con una nueva gráfica dispersa. Mire cómo ya mejoró, ya está más continuo. Vamos a graficar lo que hemos hecho esto ya no es con datos, esto es con... ¿Esto qué es? Este es el polinomio, es un y, es un polinomio de quinto grado. El quinto, ¿este qué será? Este va a ser el a su 0, el A1, el A2, el A3, el A4 y este es el A5. Como ya tenemos como ya tenemos los coeficientes A0, A1, le decimos que lo plotee, que lo grafique, y por eso esto ya es vamos a borrar eso. O sea, ahora veo que MATLAB está casi como el Excel en cuanto a exactitud o precisión. Mire, esto ya está en línea continua, ¿no?
es porque está graficando al modelo ya. El modelo es de quinto grado. Este es un polinomio de quinto grado, P5 de X, de 5 grados. Así trata los datos MATLAB. Primero ploteamos y después hizo un ajuste polinomial y hizo un ploteo y ya mejoró el gráfico. Ya, igualmente, esto, ¿se acuerdan? No hemos usado los spines, ¿no? Los spines no hemos avanzado porque dijimos ya era mucha información para dedicar. Este programa no lo conozco. Si algún día cae en sus manos, habría que explorarlo. Hay que utilizarlo. Veamos qué podemos hacer con lo que hemos aprendido. Problemas de la ingeniería. pH. ¿Cómo varía el pH en horas? La acidez, ¿no? Entonces, con esta información podemos interpolar, sacar curvas. La pregunta es, use el ajuste para determinar la media, la amplitud y el tiempo del pH máximo. Nótese que el periodo es de 24 horas. Aquí entonces ya son trabajos para ingeniería. Aquí radiación solar. ¿Se acuerdan qué era esto? Este es el valor medio. Así se lo puede obtener empleando los valores promedios de una función se miden por esta fórmula. El área sobre el número este es un área de 0x sobre x. Este es el promedio. Emplee esta relación para verificar los resultados de la ecuación. O sea, seguramente vamos a hacer un cálculo de esta integral para comparar. Aquí está el tema de un rectificador de media onda. Esto es serie de Fourier. Un rectificador de media onda se caracteriza por medio de primer término, segundo término, tercer término, cuarto, quinto. Tiene 5 términos. El primero era, ¿qué era? ¿Se acuerdan? El primero era C0 o A0. El segundo era B1 seno de omega t. El tercero era aquí 1, 2. B2. No, hay seno y hay coseno. Entonces este A1, este B1 coseno de omega t. Y más, aquí está la fórmula, así es lo que se representa un rectificador de media onda. Este rectificador de media onda tiene esta fórmula de aproximación. Entonces, grafique los primeros 4 términos junto con la suma. Vamos a ir graficando los 4 términos y vamos a ir sumando. No hemos hecho nada de Fourier, no hemos hecho la transformada porque dijimos que ya era mucha información. Esta es la onda triangular. Si esta es su gráfica, usted puede calcular los valores. Mire, esta es una función. Esta función se llama la función rectangular. Todo este es el ámbito para trabajar con. Aquí use MATLAB para generar 64 puntos.
Hay mucho que podemos utilizar. Ahí está. Entonces vamos a ajuste de los casos de curvas. Vamos a ver la parte de ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica, análisis de Fourier. En el análisis de Fourier se emplean muchas áreas de la ingeniería. Método para cuantificar la actividad solar. Esto ya está fuera de nuestro alcance. Es la transformada rápida de Fourier que no hemos llevado. No podemos utilizar esta aplicación porque veamos la parte mecánica. La parte mecánica, el ejemplo para uso en ingeniería mecánica. Este nos puede interesar a los electromecánicos. Diseño en la ingeniería. Vamos a ver el flujo de un líquido a través de una tubería. Y miren aquí la ecuación de la potencia de valores. Este es un caudal, es área, es un modelo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Un poco de teoría. El diámetro, la pendiente, el flujo circular. Necesitamos datos del experimento, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos el flujo, tenemos la pendiente. Aplicamos a este modelo, le aplicamos el logaritmo. Le aplicamos el logaritmo y después, cuando calculamos todo, el antilogaritmo para hallar Q. Vamos, el logaritmo. Este es una... Acabamos de ver en el Excel mismo esto. Entonces, sabemos que las variables incógnitas son logaritmo de A0 a 1 y a 2. ¿Ven? A logaritmo de A0 a 1. Esta es la incógnita. Se plantean estas ecuaciones y se resuelven. Conociendo A0 y A1, reemplazamos acá y luego con el antilogaritmo obtenemos el valor de Q. Una vez que usted conoce Q, si conoce el diámetro, usted ya puede hacer diseño. Puede ver H. Entonces, ecuación H tiene que ver con la sección. Ya usted está utilizando esta información obtenida de Q. Conocida Q, que es 84, ya puede hacer otros cálculos que le van a ayudar. Mire, pero son parecidos. Otra vez entramos al modelo. Se obtiene la siguiente ecuación. Esta es una forma de utilizar las aproximaciones para fines de investigación. En este caso estamos investigando experimentos. Ingeniería, ¿qué hay para ingeniería química? Para ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica. Ingeniería eléctrica. Problema. Se mide el voltaje a través de un resistor y se ve la corriente. Esto es ley de Ohm, ¿no? IB y esto es ED. La relación entre ambas es ED. Utiliza la interpolación de polinomios de cuarto orden.
para estimar la caída de voltaje de 1,15. Entonces, aquí está 1,15. No hay ese valor. Y usted lo puede obtener haciendo un ajuste de quinto grado. ¿Sí? Calculamos la corriente del valor 1,15. Calculamos la tensión para una corriente de 1,15 con un polinomio de primero a cuarto grado. O sea que va a haber harto trabajo aquí. Primer grado, segundo, hasta cuarto grado y vamos a ver resultados. Interprete los resultados. ¿Qué va a hacer esa interpretación? Vamos a interpretar calculando el R cuadrado. El que tenga un mejor coeficiente de determinación, ese va a ser el más próximo al exacto. Corriente en un conductor en función del tiempo. Lo mismo. En T023 no hay. En 0,23 no hay el valor en la tabla. Hay que hacer el cálculo. Aquí todo esto son, mire, aquí está interesante esto. Esta es la ley de Faraday, ¿no? L de I de T. ¿Ya? Y vamos a ver acá. Aquí tenemos la derivada de I de T y aquí tenemos B. Entonces, todo lo que encontrar, la relación es L. Pero nos pide la inducción para ¿cuánto valdrá L? A ver, si usted tiene BL acá y tiene L de I de acá, tiene de I de T. Entonces, aquí está, la relación es el valor de L. Quiroga Padilla. Quiroga Padilla. Quiroga Padilla. ¿Quiroga es alumno o no? ¿O está de oyente? Ingeniero, disculpe, es que mi audio no lo podía activar. Buen día. Quiroga, vio ahí teníamos una gráfica de la variación de la corriente de I de T. Y teníamos la tensión B, la tensión inducida. Ahí en el problema preguntan, determina el valor de L. ¿Cómo cree que se haría cuál cree que sería el procedimiento para calcular el valor de L? Quiroga, vamos a volver a... Ingeniero, no puede ver la gráfica, disculpe. Ahora. Estoy viendo, sí. Ya, entonces, en el experimento, tomar un dato. Cuando la variación de corriente en el tiempo es 1, la tensión es BL. Cuando la variación es 2, la tensión inducida es 12. Cuando la variación de corriente en el tiempo es 4, la tensión inducida es 17.
Entonces, emplee los datos para estimar el valor de L. ¿Cómo sería, Quiroga? Quiroga. Estoy viendo, ingeniero. Lo que pasa es que estoy en la calle ahorita, me pilló saliendo del trabajo. Estoy caminando. No Ya, puedo llegar a... vaya, cuidado que se choque, vaya nomás ya. Ya, ingeniero. Estoy Bien. disculpar. Esto es una chacota. Es una pequeña chacota que vamos a hacer. Estoy queriendo de que esta clase sea un poquito más, que tenga una acción y una reacción, que sea más un lado y el otro. Alguien que comente a ver cómo soluciona este problema que es bien eléctrico y es de laboratorio. O sea, si yo divido 1 entre 5, 5, 2 entre 12, cada uno de estos son L1, L2, L3, L4, L5 y L6. ¿O sería el valor medio entre todas las datos muestrales ahí? Ese sería el valor de L, ¿no? L1, L2, L3, L4. Entonces aquí dice, emplee los datos siguientes para estimar L. Entonces, ¿qué pasaría? Yo voy a tener una idea, sería, aquí, obtengo L1, un dato para L2, un dato para L3, un dato para L4. Después, allá el promedio, ¿eso creen que sería bien o no? Lo que podríamos hacer es, de estos datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hallar la mejor correlación. Con un modelo, usted esto lo hace de primer orden, de segundo, de tercer, cuarto, y luego va a hallar el coeficiente de determinación, y el que mejor de ellos, el que esté más igual a 1, lo elegimos. Y cuando elegimos ese modelo, ya usted, ¿qué tiene en ese caso? Ese es el valor de L. Ya tendría usted el mejor modelo de esto. ¿Qué tiene en ese caso? Va a tener el valor, va a poder interpolar, digamos, 5 y le va a dar un valor bueno acá. Entonces, pero lo que queremos es el valor de L. A ver, entonces, ¿qué hago? Hago el ajuste y tengo un nuevo valor, con una buena exactitud tengo el nuevo valor de L. Pero a mí me está pidiendo el valor de L en general. Entonces, un hercio es un voltio. Ahí está. Un voltio por un volt. Un hercio igual a un voltio. Ah, no, esta es la unidad, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Yo hice un análisis y tengo la mejor correlación. ¿Cómo encuentro el valor de L? A ver, ¿qué opinión tiene?
Ya, aquí coloco L y obtengo esto. 1 sobre cuánto es el L1. Ya, pues, este es L1, este es L2, este L3 son los datos que usted ha obtenido. ¿Y a qué hizo con esta L? O sea, hizo el promedio. Ya, ok. Pero ahí no ha utilizado, pero usted no ha utilizado mínimos cuadrados, no ha utilizado nada ahí, ¿no? No utilizó mínimos cuadrados. Está usando el concepto del valor medio, ¿no? ¿Ya no hay otra idea? Vamos, jóvenes, una idea más. Entonces, la idea que dice el joven sería hacer una nueva columna para las L's, utilizando la fórmula de Faraday, y, y luego sacar un promedio, y ese sería el valor de la inductancia más próximo. Ya, lo que dije acá no me está llevando a ningún resultado de optimización. Está bien, nos quedamos con eso. Igual acá tenemos I por R y hay que hacer ajustes. Datos de experimentos, la corriente. Lo mismo sería aquí hallar R, R1, R2, R3, R4. Entonces, con eso obtenemos el valor de la resistencia. Por la ley de Ohm, ¿no? Ya. Bueno, aquí ya está la temperatura, esto ya también con experimentos. La población. Este es el resorte de la ley de Hooke. Mejor ajuste para el componente pensamiento y drenado. Esto podemos ver. ¿Qué quiere decir, señores? Que hay harta aplicación para lo que estamos aprendiendo. Mire acá. Esta es una fórmula difícil de trabajar, pero si la linealizamos, le aplicamos logaritmo, ¿no? Aplicamos logaritmo y podemos usar lo lineal. Esfuerzo cortante. Hay mucha información que podemos aprovechar. Viscosidad. Como este libro es dedicado a la ingeniería, entonces mire cómo podemos hacer mucho trabajo. A ver, este es una comparación de las características. La regresión, hemos estudiado la lineal y la polinomial. El error asociado con los datos, coincidencia con los datos individuales, número de puntos que coincide, dificultad de programar y comentarios. Mire, todo está entre fácil y moderado, el grado de dificultad. Polinomios de Newton, fácil. Lagrange, fácil, porque son fórmulas. Esto no hemos llevado, ¿se acuerdan? Esto los trazadores no hemos llevado. La regresión polinomial es moderada, su grado de dificultad.
Este es el resumen, mire, esta es la regresión lineal. Entre los puntos se hace una recta. Y esta es la cuadrática o polinomial. Y esta es la regresión múltiple, porque hay una variable y otra que hacen depender y. Estos son los famosos polinomios de Newton. Te va agregando polinomios y va obteniendo resultados más exactos. Los trazadores no hemos hecho. Métodos avanzados. Ya, ¿qué hay en métodos avanzados? Vamos a leer un poco para que nos... Lo que estamos estudiando es lo más elemental. Hay otras herramientas que se utilizan, como ya les dije, para llegar a la luna hay que usar mucha regresión no lineal. Polinomios ortogonales. Otro concepto. Polinomios ortogonales. Es para hacer regresión polinomial. De composición de valores simples. Algoritmos de Gauss-Newton, existen varios métodos de optimización. Esto ya, optimización, lo hemos llevado con ustedes. Aproximación funcional. Minimax. La economización de Cheb. Hay varios otros estudios. Ya, jovencitos, tómense un descanso, a las 8 volvemos. Vamos a llevar ya la integración. Todos vamos a tener que repasar. Así que atentos ya. Ya vuelvo en 10 minutos. Atentos. ¿23 personas? ¿Ya están anotaditos los 23? Anoten, por favor. Voy a tomar una lista. Calderón, Irala, Carrasco. ¿Alguien falta de los 24, de los 22? ¿Quién falta? Ya. Vamos a ver ahora otro tema. Las derivadas y las integrales. La integral y la derivada de la función. Derivación e integración. Por definición, primero está la derivada y luego, si aplicamos, si derivamos la integral, obtenemos la función. Si derivamos la integral, tenemos la función. Si integramos la función, ahorita vamos a ver cuál está primero, la derivada o la integración. La derivada es la pendiente y la integral es el área. Si es una función de x y y. Motivación. Aquí miren, aquí tenemos una variación de d de y respecto de x. Esto es como si fuera una pendiente. Diferencias por diferencias. El valor de f
de x en un valor de delta x esto también se puede llamar es lo que se llama el teorema del valor central. Y si sacamos el límite a esta diferencia, si aplicamos el límite y lo achicamos a un valor mínimo, el intervalo delta x, la función, la derivada, ¿bueno? La diferencia de la función en ese pequeño intervalo, en el límite, es la pendiente, es la derivada. Este es el primer concepto. Después va a tener que venir recién la integral. Si yo integro de y de x, o sea, primero está la derivada y luego está la integral. No voy a adelantar. Miren este concepto. Este es el intervalo delta x. Yo lo puedo achicar. Y cuando lo achico tanto que está en el punto I, tengo el valor exacto, la derivada. Esta es una aproximación. Esta es una aproximación. La primera aproximación. Esta es otra segunda aproximación. Y este es el valor exacto porque ya se achicó al mínimo el intervalo delta x. Pero cuando yo tengo una función y quiero hallarle su área, tengo que aplicar la integral. La integral entonces es el valor de la función del área bajo la curva. Se puede hacer con sumatoria la integral. Aquí está lo que les decía. Si yo saco la derivada, obtengo un punto. Si de aquí en B, ese punto, aquí está 4,5, ¿no? 4, entre 4 y 8, 6. Y en 6, para ese punto, para esa pendiente hay un área que le corresponde. Entonces, la diferenciación se ve en el punto A, que es un valor, y la integración se ve que es un área. Aquí está el ejemplo. Si tengo la velocidad es la variación del espacio en el tiempo. La velocidad es la derivada de y en el tiempo. Si yo despejo y, obtengo la derivada, la integral de la velocidad. Si obtengo ese valor y, es la integral. Entonces, y de t en forma general, y en este caso, ya la función y es la integral. Usted puede, teniendo la derivada, puede hallar la integración. La integral. Métodos sin computadoras. Sin computadoras, ¿qué hay que hacer? Hay que usar las fórmulas de las funciones continuas. Tabular y hallar los promedios. X y dy de x. Y luego va a ir sumando. Uno suma todas estas áreas. Y en la tangente va a hallar los valores promedio. El uso de una cuadrícula. También usted puede hacer cuadrículas. ¿Cuántas cuadrículas entran aquí? Como conoce las cuadrículas, el área de la cuadrícula la multiplica por n y tiene la integral.
Este método es súper interesante, mire. Usa A1, A2, A3, usa fracciones del área. Pero como son cada vez más cerca, son bien aproximadas. ¿Qué pasa aquí? Aquí es mayor, pero aquí es menor, ¿no? Mayor acá. En algunas partes excede y en otras partes aquí le falta, por ejemplo. Aquí en exceso y aquí en defecto. Pero en promedio se va compensando. Esto es sin computadora. Ahora entramos a la integración numérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer fórmulas. Vamos a usar fórmulas. Fórmulas aproximadas. Muy aproximadas. Y vamos a aplicar a casos de ingeniería. Entonces, hay que saber todo lo que hemos aprendido en derivadas integrales. Sirve como base. Aquí incluso hay unas fórmulas comunes. Pero eso no va a utilizar usted. Vamos a utilizar otra cosa diferente. Aquí, fórmulas de integración. Fórmulas. Van a ser fórmulas, ya no van a ser va a ser fórmulas que usted tiene que reemplazar H y muchas veces la función en varios puntos. Varias funciones, varias veces el valor de la función y H. Primero va a ser regla del trapecio, regla de Simpson, segmentos desiguales, integración, todo esto ya desde el punto de vista de métodos numéricos. Cuando acabemos Newton-Cotes vamos a llevar otros refinados y otros métodos refinados, integración de ecuación, Romberg, cuadratura de Gauss, impropia. Cuando acabemos integración vamos a hacer diferenciación numérica, fórmulas de alta precisión. Richardson otra vez, pero aquí había Richardson, a Romberg decía. Richardson en derivada, datos irregulares, datos inciertos y bibliotecas. Y luego aplicación a la ingeniería. Hoy vamos a llevar esto. Regla del trapecio nomás llevemos. Regla del trapecio, que es una fórmula para integrar. Regla del trapecio. Fórmula de Newton-Cotes. Esta es una familia de 1, 2, 3, 4. La primera es trapecio. Simpson. Simpson 1, Simpson 2, trapecio y trapecio múltiple. Miren, ¿qué hizo este señor? Este señor dijo, yo tengo una función acá. Esta la quiero integrar entre A y B. Pero yo voy a hallar una aproximación. Esto es una aproximación, aproximado. Y aquí le voy a poner en el FDN, le voy a poner ya sabemos, una aproximación, un modelo, un ajuste, una función ajustada. Puede ser a una recta, puede ser a una parábola, puede ser a una cúbica. Si metemos estas funciones acá y las integramos, nos va a dar una fórmula muy sencilla. Y esa fórmula va a ser el valor aproximado de la integral. Entonces, si pongo una recta, aquí va a ser A0, una recta va a ser A0 más A1X, hasta aquí nomás.
Si pongo A1, esto es... Y va a ser una fórmula sencilla. Se va a llamar el trapecio. Aquí, por ejemplo, si tengo entre dos puntos, si yo pongo una recta acá, va a ser aproximada. Esto va a ser un error grande, porque el área aquí abajo es menor al área total. Pero si yo pongo, en vez de poner una recta, pongo una cuadrática aquí, pongo una cuadrática, ya mire, ya el área total es muy parecida al área real. Hay que saber entonces utilizar lo adecuado. Para eso hay que saber cuánto es el error. Vamos a ir conociendo el error también. Y lo mejor es hacer una múltiple, una aplicación múltiple. Mire, aplico una vez, dos veces, aplico n veces. Aquí también. Bueno, vamos a ir con regla del trapecio y ahí acabamos hoy. Regla del trapecio, vamos a poner un polinomio de grado 1. ¿Cuánto es este? Este va a ser polinomio sencillo. Y vamos a utilizar esta fórmula. Miren, este es un polinomio. Esto es parecido. Miren, esto es f de a, f de b menos f de a. Esta es una recta. ¿De dónde sale esto? En la ecuación 1821 ya habíamos visto esto. Le puedo decir que esto sale de la regla de la serie de Taylor. Mire, x menos a la 1. De la serie de Taylor sale la aproximación de primer grado de una función cualquiera. Entonces, hay que conocer a y b nomás. Lo que usted quiere es integrar de a hasta b. Entonces tiene que conocer cuánto es f de a. Y esto es, abajo, esto es f de b. Si yo conozco f de a y f de b, ¿sí? Entonces yo puedo con esta fórmula estimar el valor ¿dónde? El valor entre a y b, que es este es el área. Si aplico el área es porque estoy hallando la integral. Entonces, yo hallo la integral entre a y b de la función f de 1, que es la aproximación. La coloco acá, la multiplico por dx y le hallo la integral por, como ya conocemos. Resultado de esto es esta fórmula, b menos a por f de a más f de b sobre d. Se llama la regla del trapecio, porque es un trapecio el que se va a formar entre, así, es como un trapecio. Aquí le vamos a ver el trapecio. Esta es su deducción, así sale. Pero este es el trapecio. F de A, F de B, y yo voy a hallar la integral. ¿Esto qué se llama? Esto es el error. Es un error grande porque la función es muy diferente a una recta. Ya. Este trapecio no es como como el estándar, ¿no? El trapecio es base 1 y base 2, base promedio por altura. En este caso es altura promedio por ancho. El ancho es el mismo. Este es el ancho y este es altura 1 y este es altura 2. Entonces, base por altura promedio. Esta es la base por altura promedio. Entonces estamos usando, es un trapecio, pero no es el que conocemos, es un trapecio que tiene la base igual para ambos valores de la altura. Bueno, entonces con esta función usted va a hacer una aproximación. Va a tener un error y ese error se lo va a calcular. Hay una forma de calcular. Vamos al ejercicio.
¿Qué vemos aquí? Vemos una curva. Estoy dibujando ahí. De grado 5. Usted quiere calcular su integral entre el valor de 0, de 0 a 0,8. Aquí está 0, de aquí está 0, de aquí está 0,8. Lo que yo voy a obtener con amarillo es si aplico la regla del trapecio. ¿Por qué? Porque es una recta que une 0 y 0,8. Mire el error que me da. ¿Será pues 90%? Creo que aquí lo calcula. Lo va a calcular aquí en el ejercicio. Entonces esta es la función que está graficada ahí. Le aplicamos de 0 a 0,8 y usamos la ecuación. Necesitamos evaluar f de 0 y f de 0,8, los dos límites, es 0,2 y 0,23,2, dividimos entre 2, h es 0, h es entre 0 y 0,8, entonces h es 0,8, la base. 0, 16, 17, 28. Y como es exacto, como la podemos integrar, sabemos el valor exacto. ¿Y sabe cuánto es el error? 89,5% de error. O sea que para este caso el error es muy grande. ¿Qué se aconseja en estos casos? No utilizar la regla del trapecio en estas funciones que sabemos que el error va a ser muy alto. ¿Qué solución hay? Podemos hacer varios de estos segmentos y hacer múltiples cálculos del trapecio. Ahí va el siguiente método. Regla del trapecio de aplicación múltiple. Entonces, dividimos B menos A sobre N, le vamos a llamar H. Este va a ser el paso. Vamos a hacer múltiple. De 0 a x1, de x1 a x2, hasta que acabe el intervalo. Sumamos todo esto. Y a una fórmula más compacta. Mire esta con sumatoria. Hay que sumar todos los áreas. Aquí pone h, factorizamos en h medio y queda f de x. Y queda de f de x n a los extremos. Y al medio todo tiene el doble. Estamos factorizando. Aquí hemos hecho una matriz. Sacamos el 2 del medio y lo ponemos en la sumatoria. Entonces, mire. Si usted usa dos espacios, ¿ve? Esto que está sombreado ya fue mejorando. Si divido en 2 el trapecio, si divido en 3 ya voy tomando más área sobre la curva o bajo la curva. Si pongo más, estoy casi haciendo un trabajo de mejora. Cada vez que haga un aumento de segmento. El de 5 segmentos ya va a tener un error mucho más imperceptible. Ya. Bueno, esta sería una fórmula del trapecio. Esta es una fórmula más general. Mire, el ancho es B menos A y la altura promedio es la evaluación de la función, de la suma. Se llama trapecio porque es ancho por altura promedio. Veamos si se mejora. Regla del trapecio de aplicación múltiple. La misma función, la de grado 5. Lo mismo entre 0 y 0,8. El valor exacto ya lo conocemos porque lo podemos integrar. 1,64. Pero vamos a hacer aplicación múltiple. Entonces necesitamos en 0, en 0,4, en 0,8. Vamos a hacer con dos segmentos.
de 0 a 0,4 y a 0,8, de dos segmentos. En el primer segmento, el área es 1,068. No, aplicando ya la regla del trapecio múltiple, el primer segmento más el segundo segmento, todo es 1,068, lo comparo con el exacto, ya es 34% el error. O sea que con el trapecio múltiple ya podemos ir mejorando la exactitud. ¿Qué se aconseja aquí? En vez de hacer 2 segmentos, pues hagamos 4 segmentos. Entonces, aquí está el cálculo. Si uso 2 segmentos, el paso va a ser 0,4 y es 34% el error. Aumento los segmentos. Si pongo 3 segmentos, va a caer a 16% el error. Si hago 10 cálculos con 10 segmentos y utilizo la fórmula, 1,6% del error. ¿Y qué pasa si yo lo hago en computadora esto y hago 100? Esto ya es casi exacto. Algoritmo para la regla del trapecio de un segmento y para segmentos múltiples. Este es el algoritmo para un segmento. Para un segmento es H, F de 0 más F de 1 entre 2. Es una sola aplicación. Pero si quiero hacer para múltiple, ya utilizo una sumatoria. Y armo esa sumatoria y este es el trapecio múltiple. M, trapecio múltiple, ya va sumando los segmentos. Algoritmos computacional para la regla del trapecio. Es lo que acabamos de demostrar. Una evaluación de integral con la computadora. Entonces, en el ejemplo del paracaídas, hayamos encontrado una función para la velocidad. Y a mí me dicen que calcule la ¿qué me pide acá? Resuelva un problema relacionado. Me está pidiendo la velocidad, tengo acá, y me está pidiendo que calcule la distancia o el recorrido que hace el paracaídas. Entonces tengo que integrar. Si integro la velocidad, cambio la función b de t por esta función del modelo que ya hemos visto, y tengo que integrar. Y esta integración ya no es fácil. Voy a usar trapecio. ¿Qué trapecio? Trapecio múltiple. Si uso 10 segmentos para calcular, y algo exacto sería 289 metros. Si uso 10 segmentos, ya va a ser 288, va a ser el valor que yo consiga. Es 0,23% de exactitud. Yo puedo llegar hasta 10.000, y en 10.000 el error va a ser de 10 a la menos 3. O sea que la calculadora, la computadora, ayuda a hacer que corran los algoritmos y obtener resultados muy buenos. Pero aquí, ¿qué pasó, jóvenes? Aquí hay algo raro. 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Ya el error es mínimo, pero después vuelve a subir. Quiere decir que lo que habíamos hablado, los errores se transmiten y cuando ya muchos cálculos se hacen, baja la exactitud. Y el error, mire, era 10 a la menos 4 y bajó a 10 a la menos 3. Es por el tema de los errores. Eso está indicando acá. Hay un problema con los cálculos. No es nomás ir al infinito con esto. Sabemos que hay unos errores. Ya. Listo, señores. Aquí dice unos consejos. Conclusiones principales. Para aplicar
individualmente las funciones con buenos comportamientos, la regla del trapecio de múltiples segmentos es casi exacta para todo el tipo de precisión requerida. O sea, en ingeniería usted con el trapecio múltiple se las arregla bien, eso dice aquí. Segunda conclusión. Pero si quiere alta exactitud, la regla del trapecio múltiple exige un trabajo muy grande. ¿Qué es trabajo muy grande? 5.000, 10.000 segmentos es mucho trabajo. De repente hay otros que sean más fáciles de calcular, menos costosos. Eso vamos a ver. Eso nos dice. Y por último, los errores de redondeo son los que causan ese problema que habíamos visto. Si estábamos bien acá con 10, con 500 estábamos a 10 a la menos 4 y con 10.000 estamos con 10 a la menos 3. Es por los problemas del redondeo. Ya, tenemos tiempo. Regla de Simpson. El señor Simpson hizo una variación. Dijo, en vez de colocar en f de x una recta, le pongamos una función cuadrática. Si es cuadrática, va a necesitar 3 puntos. Y en este caso, miren cómo aquí está la función. Ya el área es más, ocupa más del más área que cuando teníamos el trapecio y muy parecida a la real. Pero ¿qué pasa si yo le pongo otro punto más, 4 puntos? Ya esta sería de orden cúbica, ¿no ves? Esta es una cuadrática. 3 puntos. Y si tengo 4 puntos es cúbica. Entonces, mejor todavía, para la función que teníamos, que era de orden 5, mientras más eleve, si uso una cuadrática, voy a tener un área. Si uso una cúbica, voy a tener un área, mire, muy parecida a la normal. Solamente el error estaría aquí. Este sería el error. Pero lo demás está cubierto. Eso hace el señor Simpson. Pero pone aquí, ha puesto y aquí ha puesto Simpson. Simpson ha puesto, primero pone una aquí. Está colocando esto. Está colocando la diferencia dividida, ¿se acuerdan? Que hemos visto. Todo esto es una especie de aproximación para f de x0. Para f de x1, para cada punto coloca estos múltiplos. Eso hace Simpson. Y a raíz de eso obtiene una sencilla ecuación. H tercios del valor inicial, 4 veces el valor del medio y una vez el valor del extremo. Esto es la fórmula de Simpson para 3 puntos. Y como aparece aquí un tercio, se llama Simpson de un tercio porque es H3. Y demuestra que todo esto de aquí es una altura promedio y B menos A es el ancho. O sea que estamos cumpliendo con trapecio. Altura por base por altura. Y el error es del orden de cuarto grado. Y a Simpson entonces pone una cuadrática y obtiene la fórmula de un tercio. Pone una cuadrática de 3 puntos y ya haya la función de un tercio. Y luego dice, ¿qué pasa si pongo otra función? Una cúbica de 4 puntos y vamos a ver luego. Veamos un ejercicio con un tercio. Esta es la función de orden 5 que estamos estudiando. De 0 a 0,8 y ya sabemos que su valor es de 1,64. Como tiene 3 puntos, en 0, en 0,4 y en 0,8 evaluamos, aplicamos la
la fórmula de un tercio, y aquí comparamos 1,36 con 1,64. El error es de 16%. Por eso es que Simpson dice, bueno, hagamos otra. Esta era de un tercio, ¿no? Otra va a aplicar él. Dice, vamos a aplicar otra. Pero antes dice, hagamos la prueba de aplicar aplicación múltiple. La de un tercio, hagamos por parte, por segmento. Aquí está A1. Aquí utiliza varios segmentos y tiene una fórmula general. Esta es muy usada. Esta podría ser bien utilizada, pero la gente prefiere el trapecio múltiple. ¿Por qué? Porque el trapecio no importa la cantidad de puntos. En cambio, esta importa, tiene que ser impar, ¿no ves? Como son 3 puntos, entonces tiene un pequeño problema con el tema de los puntos. Ya, si utilizamos la regla de Simpson de aplicación múltiple, ese error ya baja a 1,04. Dice que es una mejora. Ya, el señor Simpson aquí ya le cambió, ahora pone una cúbica. Y la cúbica le va a dar esto. 4 puntos, ¿no? 4 puntos. Tiene que tener usted esto. Tiene que tener X0, Y0, tiene que tener X1, Y1, X2, Y2 y tiene que tener X3 y Y3. Mire, X0, X1. Tiene que tener estos puntos para poder aplicar, para hallar el área bajo la curva. Igual el trapecio múltiple, mire ya, viene 8 acá. Entonces, mire cómo le ha ido prácticamente una mezcla. Si utilizo un tercio con los 3 de aquí y con los otros 4 puntos utilizo 3/8, el error es prácticamente 0. Todo lo que está bajo la curva está sombreado. Esto es una combinación de la fórmula de Simpson. La fórmula de un tercio más la fórmula de 3/8. Un tercio es con 3 puntos y la de 3/8 es con 4 puntos. Con esto estamos aquí también está combinado 3/8 combina con un tercio y el error es de ¿cuánto? 7,0023. Entonces ya tenemos trapecio y Simpson. Simpson de un tercio y Simpson de 3/8. Y el trapecio es una parábola. Y tenemos múltiple aquí y múltiple acá. Y por último podemos hacer una combinación. Puede combinar un tercio con 3/8 y también puede combinar un trapecio ahí. Fórmula cerrada de Newton-Cotes de grado superior. ¿Qué será eso? Trapecio, Simpson. ¿Y qué aparecen aquí? Aparecen otras 2. Hay una que no tiene nombre. Entonces ellos le han colocado aquí de cuarto 4 segmentos, 5 puntos y 6 puntos. Entonces usted tiene para integrar fórmulas de 2 puntos, 3 puntos, 4, 5 y 6. Y aquí están sus fórmulas. Esto es fácil de hacer en la computadora. Y con eso, esto es para segmentos iguales, ¿no? O sea, si H es 0,1, entonces aquí dice B menos A. B menos A es H. Aquí, si H es 0,1, es 0,1 para todas
a todos los segmentos iguales. Pero cuando usted tiene segmentos desiguales, está obligado a hacer cálculos por separado. Mire, H1, H2, si son diferentes. Hace trapecio para cada tramo de igual. Aquí están los ejemplos. Mire, tiene que hacer cálculo por separado. Entonces, 0 a 12 y después va a 22, a 32, va variando acá. Entonces hay que hacer cálculos que son reglas de 1/3, de 3/8, está haciendo con varias combinaciones. Aquí es la intuición, ¿ya? El programa computacional para los datos es un poco más complejo. Normalmente, si usted arma su tabla, la va a armar con espacios, con segmentos iguales. Pero si no viene con segmentos iguales, va a tener que utilizar reglas del trapecio, combinaciones de las reglas de Simpson. Y se hace un poquito más largo el... Bueno, aquí están. Estas son para las fórmulas de integración abierta de Newton-Cotes. Otro tema, integración abierta. Sí. La cerrada es cuando tiene... Cerrada es cuando tiene usted dos segmentos, A y B. Fórmulas de integración abierta. Las fórmulas se presentan en formato de la ecuación 21-15, de manera que se aparece en proceso el tamaño método del punto medio. ¿Qué pasa aquí? Hay una fórmula para aquí dice, de la figura 21-3b. ¿¿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 21-3b? Esto lo dejamos para el siguiente clase. Mire, integraciones múltiples usted puede hacer con cálculos numéricos. Puede hacer cálculos más complicados de ingeniería. El capítulo que sigue es integración de ecuaciones. Este capítulo lo vamos a ver la próxima clase. Y también vamos a recordar esto último que está pendiente. La múltiple. A ver, veamos una corrida antes de irse, coloquen son 21 alumnos. Vamos, corrijan, metan los datos y se pueden retirar. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Sí, ingeniero. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Chao, chao, jóvenes. Iván Poma Flores, se fue. Chao. Pueden retirarse. Yo los espero que acaben. Inge, avisarle que ahora dice que confirmaron que se alargan la clase hasta el 15 de enero. Ya se fue, ya se fue. Quiroga.
Ah, está ahí. ¿Se acuerda, Quiroga? Que les dije que estoy viajando. Yo, mi interés es avanzar al máximo para volver a tomar examen ya en enero. ¿Listo? Gracias, Quiroga. Aguilar, ya listo. En enero tomamos los exámenes, ¿ya? Final. Listo, Inge. Ya, chao, gracias, Aguilar.